Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Son muy bienvenidos, especialmente en este momento en que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, nuestro pastor Juan Millanado. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. ¿De qué hemos conversado durante esta semana? Eso es interesante plantearlo, ¿no les parece? Estamos hablando de un sacerdote. Ahora, la característica principal y que es parte de nuestro título de la semana es que Jesús, el sacerdote fiel. Y uno podría decir, ¿y qué? ¿Los otros no eran fieles? Bueno, él tiene características que lo hace fiel, bondadoso, misericordioso, eterno, qué sé yo, lo que hemos conversado durante esta semana. El texto central está justamente en Hebreos 7:26. Quizás nuestra lección para que usted pueda leerse, quizás estos capítulos están centrados en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Hebreos. Capítulo 7, versículo 26, miren, ya da las características de este sacerdote fiel. Dice, por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Te parece estas características que están aquí descritas en Hebreos 7:26? Cuando dice más sublime que los cielos, es claramente uno con el Padre, ¿cierto? De la misma naturaleza, el mismo propósito de salvar a los hombres, ¿no? Entonces, aquí esta lección, sacerdote fiel, gira en torno a cómo el Padre y el Hijo se han unido para la salvación nuestra, ¿no? Pero esto en contraste, fíjate, con lo que muchos sacerdotes humanos, y aún hoy, han hecho, porque todo lo que los sacerdotes podían controlar, lo hicieron en términos de ceremonia, etc. Otros vendían la salvación, abandonaron sus posiciones, ya no leyeron más la palabra de Dios. En los tiempos, fíjate, antiguos, los tiempos de Josías, fue redescubierto seguramente una porción de Deuteronomio. Y uno dice, bueno, ¿y qué hacían los adoradores? No iban al templo, no había lectura de la Biblia de esos tiempos. ¿Qué hacían? Era evidente que los adoradores hablaban consigo mismos, ¿no? Pero pensaban que estaban en comunión con Dios, estaban en carencia, en ignorancia total. Por eso que es importante saber cuán cerca está el cielo de la tierra, cómo se une la familia celestial con la familia terrenal a través del sacerdocio perfecto de Cristo, que tiene óptimas relaciones con su Padre y mejores relaciones con los hombres. Fíjate que hablando de este sacerdote, es un representante de los seres humanos. ¿A dónde? Nada menos que en el mismo trono donde está todo lo que es el universo, el cielo. Y Hebreos 5:1, Pablo empieza a referirse a este tema diciendo lo siguiente. Ahora, Hebreos 5:1 dice, porque todo sacerdote, y aquí viene a explicar algunas cosas Pablo, dice, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso era lo que había aquí en la tierra, en el sacerdocio, en el sumo sacerdote. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hay una característica ya que se asocia al sacerdocio de la tierra, pero sí sigue representando al ser humano. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahí está el representante nuestro, digamos, en la tierra, ¿no es cierto? El que era representante aquí en la tierra. Ese es el sacerdote, o el papel del sacerdote en realidad. Sí. Ahora, por extensión, el apóstol Pedro
seguramente basado en todo esto del sacerdocio de Éxodo 19, etcétera, etcétera, nos dice Pedro en 1 Pedro 2.9 que somos real sacerdocio nosotros. Entonces yo intento aplicar esta lección a nuestra realidad. En la iglesia no hay miembros, lo que hay son sacerdotes y un real sacerdocio. Esto no está enfatizando Pedro estatus, ¿no?, de realeza, de sangre azul o lo que sea. No, lo que está diciendo es que estamos al real servicio de su majestad en los cielos. En ese sentido somos real sacerdocio. Por lo tanto, no solamente el Señor vino para darnos perdón, para transformarnos, sino que vino para habilitarnos, equiparnos como misioneros. Seamos, así como nos hemos beneficiado con el sacerdocio de Cristo, seamos nosotros sacerdotes en beneficio de aquellos que no lo conocen. Ahora, y qué privilegio es, y qué oportunidad, y qué responsabilidad también, incluye eso. Allí en Hebreos capítulo 5, versículo 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, él se hizo sacerdote por orden no de Melquisedec, sino por orden de Dios mismo. Lo hizo rey y lo hizo sacerdote. Claro, en este caso. y esto acontece donde Cristo es sacerdote y ofrenda, acontece en la cruz. Y la cruz es sinónimo de sufrimiento. Por eso que los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. Si no es estatus, no es vestimenta sacerdotal, es el servicio, ¿no es cierto? El ministerio, que significa servidor. Un ministro es un servidor. A veces estamos muy alejados de ese sentido de la palabra. Mientras más alto el dirigente religioso, más servidor es. A veces pensamos que personas que trabajan en altas esferas deben ser servidas, atendidas, saludadas, regaladas. Pero todo eso puede ser en términos de buena educación y hospitalidad cristiana y todo lo demás. Pero esas personas deben entender, a la luz del sacerdocio de Cristo, que vinieron para servir, ¿no es cierto? Y está el otro aspecto, que el sufrimiento es parte del ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Ya? No son privilegios los de Él, es sufrimiento. ¿Podemos esperar nosotros los cristianos exención de sufrimiento? No. Pero cuando los encaremos, tenemos que entender que tenemos uno que es compasivo, que comprende nuestras debilidades y que entonces puede darnos una nueva perspectiva para sobrellevar los sufrimientos. Hebreos 5.9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Conversamos durante la semana de la declaración que es del orden de Melquisedec. Leo un texto de Hebreos 5.10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? ¿A qué está apuntando cuando Pablo habla en hebreo acerca de Jesús como del orden de Melquisedec? Bueno, Melquisedec fue rey y sacerdote. Y es muy importante, ¿ya? Superior a Abraham, porque Abraham le dio los diezmos, ¿ya? Entonces, sin embargo, había un asunto. Melquisedec era pecador, ¿ya? Pero todo lo que nosotros podemos mirar en relación a Melquisedec y Jesucristo, el Señor naturalmente tuvo un sacerdote eficiente, ¿no? Melquisedec quizás podía apuntar al ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Parcialmente,
dentro de lo que Pablo llama una sombra, ¿no es cierto? Pero viene ahora el sacerdocio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, más sublime que los cielos, uno con Dios. Por lo tanto, no está dentro de la línea de sucesión, como venían siendo los sacerdotes levíticos, y hay que cambiar también el sistema sacrificial, porque ahora Cristo no solamente es sacerdote, es también ofrenda en la cruz. Jesús era del linaje de Judá, de otra tribu, no de Leví. Así que yo veo aquí una dinámica. Nuestro Dios es dinámico. ¿En qué sentido? Puede cambiar cosas. Las cosas que fueron establecidas en la iglesia del Antiguo Testamento, frente a y que ahora nos ha hablado el Padre por el Hijo con mayúscula, implicó un cambio entonces en la descendencia, digamos, levítica, y también en los sacrificios. Así que nuestro Dios no es estático, es dinámico, y todo en función de la salvación del hombre. Quizá un detalle para que usted pueda repasar esto, está allí, el relato está en Génesis capítulo 14, donde Abraham vuelve, ¿no es cierto?, de conquistar, recuperar lo que le habían robado, digamos. Sí. Y allí se encuentra con el sacerdote y le entrega, lo bendice, ¿no es cierto?, y le entrega los diezmos y las ofrendas. Y ya que citaste, Raúl, Génesis, miremos Génesis 6 con el diluvio. Dios puede cambiar lo que había establecido, ¿ya? Porque dice que la mente, la actitud de esa gente era de continuo al mal. Y Dios introduce un cambio radical. Decide eliminar toda esa humanidad rebelde y llena de maldad, y rescatar un remanente de 8 personas, que fue Noé y su familia. Y hay un cambio muy grande. El plan, digamos, sigue adelante, pero no, con un cambio muy grande. El plan es restaurar el Edén perdido. Y lo que hemos visto esta semana, y es lo que Dios está dispuesto a hacer por la salvación del hombre a través de Cristo, de su Hijo, nuestro sacerdote eficiente. Quizá un solo detalle, Melquisedec no se nombra más en el Antiguo Testamento, excepto en Salmo 110:4, y luego Pablo va a retomar esta idea de que ese orden. Pero hay un aspecto bien interesante, un cambio de ley. ¿Por qué cambio de ley? O sea, ¿era necesario eso? Dice aquí Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esa vida indestructible es sinónimo de vida eterna. Los otros eran unos sacerdotes. Ahora estamos frente a el sacerdote, que es de origen eterno. Ahí está la diferencia. Por eso que nuestro Señor tiene un mejor ministerio fundado en mejores promesas. Este concepto de cambio de ley es importante porque de alguna manera, tú recuerdas el cambio de la ley sacerdotal, ¿no es cierto? Era el orden de Aarón al orden de Melquisedec. Y el cambio de ley está en relación a lo que es el sacrificio de muchos animales al sacrificio único de Jesús. Ese es un cambio bien importante porque algunos, y el pueblo de Israel me parece que siguió haciendo sacrificios después de la muerte de Cristo, pero ya no, ya había muerto el sacrificio único. Incluso se había ido al cielo. ¿Qué necesitaba entonces? Por lo tanto, hay un sacerdote que es perfecto y que nos representa de una manera digna ante el Padre. Por eso que era necesario cambiar todo esto, porque entiendo que en los tiempos de Jesús el sumo sacerdote no era descendiente de Aarón tampoco, sino que se había comprado, me parece, el cargo, alguna cosa así. O sea, muy defectuoso había llegado a ser el sacerdocio, sí, o el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús incluso. Bueno, esto ilustra un poco esas 3 corrientes espirituales que hubo en el pueblo de Israel. Estaban los reyes, que tenían sus propiedades, o sea, sus
digamos, sus funciones asociadas a esa figura del rey, estaban los sacerdotes, donde había una repetición de los ritos en el templo y donde corría mucha corrupción también, ¿ya? Con hijos rebeldes y todo eso. Y estaban los profetas, que los profetas realmente eran temidos. Por eso dice Jesucristo: ¿a quién de los profetas vuestros padres no apedrearon? O sea, se ganaban las piedras, ¿no es cierto? Porque ellos decían las cosas que la gente no quería escuchar, pero que eran verdad. Entonces siempre el sacerdocio estuvo salpicado, no todos, pero muchas veces estuvo salpicado por esta situación de desviación de sus funciones o abuso de sus funciones. La verdad que en los tiempos de Cristo eran estos dirigentes los que se apropiaban a veces de las propiedades de las viudas, abusaban de estas mujeres vulnerables dentro de la sociedad. Por eso que el Señor tuvo tantos problemas con autoridades religiosas y nunca problemas con las autoridades políticas, ¿no? Siendo aún las autoridades políticas como era el Imperio Romano, un imperio bastante cruel, ¿no es cierto? Pero la atención mayor del Señor fue con estos sacerdotes de los días de Cristo, ¿no? Por eso que decimos que el sacerdote de Jesús es un sacerdote eficiente que cumple su misión a cabalidad. En agudo contraste, ¿no? En agudo contraste con los sacerdotes que eran antiguamente. Vamos a hablar de un mejor pacto. ¿Por qué mejor pacto? Bueno, Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí la trascendencia es que el Cordero, el sacrificio, el sumo sacerdote, el templo, todo es Jesús. Exactamente, y tú ves que Jesús, hablemos del fiador, es garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que Jesús sería sacerdote. Ya. Fiador y garantía son términos intercambiables en este caso. ¿No? Ahora lo interesante es cómo Jesús vino trabajando, o el Padre vino trabajando en la salvación del ser humano y ejemplificando, ¿no es cierto?, por medio del sacrificio lo que iba a suceder cuando apareciera el Hijo de Dios como el Mesías, el prometido, el ungido, ¿verdad? Así que tenemos toda una gama de enseñanza hasta que llega Jesús y lo personaliza y lleva a cabo el único y gran sacrificio. El sumo sacerdote que nos convenía. Fíjate que hemos visto muchos contrastes con el sacerdocio antiguo, pero a veces es bueno hacer una aplicación a lo que es en estos días. Fíjate que hay, leí el otro día, de sacerdotes homosexuales, ¿ya? Y es interesante el comentario: los creyentes y superiores esperan que sea, comillas, juicioso, pero no esperan que cambie, ¿ya? Hasta ese punto hemos llegado hablando de sacerdocio hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, por eso que el Señor en su divino plan quiso, de acuerdo con lo que Pedro señala, que ya no hay más miembros, ahora somos todos sacerdotes. Y como tal, somos llamados no solamente a disfrutar del sacerdocio de Cristo perfecto, maravilloso, sino también a desempeñar funciones sacerdotales como intermediarios entre Dios y el mundo que no lo conoce, ¿no es cierto? Y esto se da en una situación económica y social bien complicada, donde algunos dicen: mire, fuera del mercado no hay salvación. Y esto lo dicen los sacerdotes del consumismo, ¿no es cierto?, en los grandes moles y grandes lugares de consumo, ¿no? Así que ha habido una progresión, encuentro en la era cristiana, por allá por los años 400, la iglesia cristiana estaba llena de cultos de misterios al estilo pagano. Por allá por los 500 había una religión de sacerdotes y sacramentos, tal como las religiones paganas también, ¿no es cierto? Y hoy en día
uno observa que muchos sacerdotes hablan de la iglesia y no de Jesús. Pero aquí lo que hemos visto esta semana ha sido o ha intentado exaltar el sacerdocio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, tal como Hebreos lo enseña. Claro, fuera de esas características que tú mencionas allí, este sacerdote tenía que desaparecer el del arónico, para que sea perfecto que es el único Jesús, y también esos sacerdotes tenían de alguna manera debilidades, este no lo tiene, y el sacerdote, a diferencia de los anteriores, garantiza un nuevo pacto, un nuevo juramento, porque ese juramento es eterno y trasciende lo que es la vida. Y este concepto de sacerdote perfecto, según Hebreos 7:26, mira, lo dice de esta manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todavía he hecho un comentario, me gustaría que volviera a insistir sobre esta idea de este concepto de más sublime que los cielos y apartado. Sí, porque cuando leemos ahí en Hebreos 7:26 habla de varias características, por lo menos 4 o 5, pero la última nos saca inmediatamente del ambiente que hay bajo el sol, del ambiente de la humanidad. Porque puede haber gente sin mancha, puede haber gente intachable, moralmente muy sanos, pero que se diga que es más sublime que los cielos, ya eso ya nos pone en otra categoría. Es como, por ejemplo, yo mido en kilómetros, de aquí a Chillán tantos kilómetros, ¿no es cierto? De aquí a Santiago tantos kilómetros. Pero cuando ya digo de aquí a Plutón, ya no puedo usar kilómetros, tengo que usar casi años luz, ¿no es cierto? Es otra medida. Por eso que aquí también se dice más sublime que los cielos, es que nuestro Señor era uno y es uno con el Padre, uno con Dios. Y eso lo pone en una situación que el profeta había dicho: un niño nos es nacido, sí, así nació en medio de toda esa fragilidad y pobreza, pero hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Es decir, es un ser maravilloso, coronado de gloria. Y en Cristo entonces la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas, unidas. Cristo glorificado es nuestro hermano, y el cielo está guardado así como una reliquia en la humanidad, y la humanidad está incluida en el seno del amor infinito del Padre. Estando en esa distancia, como tú mencionabas a Plutón, ¿no es cierto? En realidad se calculan unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Pero cuando uno dice ¿dónde está el cielo?, ya no tiene distancia, pero tiene un acercamiento por este sacerdote que es perfecto. Literalmente él es piadoso, agradable a Dios, busca hacer la voluntad de Dios, sin maldad, no vengativo, busca el bien de los demás sin pensar mal de nadie. Puro sin pecado, aunque fue tentado en todo, nunca sucumbió al pecado. Al ascender al cielo fue separado de los pecadores e intercede por ellos. Y por último, como dice Salmos 57:5, es exaltado sobre todo lo que existe como Dios mismo. ¿Qué características tenemos de este sumo sacerdote? Por eso que decimos, este es el sacerdote fiel, perfecto, que nos convenía. Y que nos convenía. Gracias por haber atendido a nosotros nuestra conversación. Que el Señor los bendiga, los acompañe y acérquese a este sacerdote que está intercediendo por usted. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Bendiciones.